Bueno compañeros, en el día de hoy vamos a tratar un tema el cual es la ley de Gauss. Mi nombre es Jason José Pinto Fernández y estoy presentado al docente de Alfaro y a los estudiantes del tercer semestre de Física Eléctrica de la Universidad de La Guajira. Hablaremos sobre la ley de Gauss, pero ¿quién es Carl Friedrich Gauss? Es un matemático, físico y astronómico alemán, el cual hizo unos postulados sobre la física eléctrica. Dice que la ley de Gauss dice que esta es la expresión fundamental de la ley de Coulomb y constituye una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. La aplicación de la ley de Gauss facilita en muchos casos el cálculo de campo eléctrico. En particular, simplifica mucho el trabajo al calcular el campo eléctrico cuando se trata de una distribución de alta simetría. Bueno, para la ley de Gauss, él tuvo una fórmula, la cual es que dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Que E sub 0 es la permitividad eléctrica, la cual es también llamada la constante dieléctrica. Es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por medio de la permitividad del vacío, la cual es igual a 0,854 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Existe otra fórmula, la cual dice que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área. Esto es más que todo cuando se estudia el flujo eléctrico de una área como tal, pero solo se estudia una parte mínima de ella, en el cual se dice que el comportamiento que tenga el flujo eléctrico en esta parte minúscula será igual para el área completa, por lo cual se puede decir que el flujo eléctrico es igual en los dos casos, por lo tanto se igualan estas fórmulas. Ahora, cuando se quiere calcular el flujo eléctrico neto, se dice que el flujo eléctrico neto es igual a la sumatoria del flujo en las determinadas áreas de la figura. En un caso determinado como lo es de un cubo, este posee 6 áreas, las cuales se le calcula el flujo en cada una de sus áreas y luego se hace la respectiva sumatoria. Ahora hablaremos de qué es flujo eléctrico. Cuando hacemos referencia al flujo eléctrico, se pueden observar unas líneas de flujo eléctrico que, apoyándonos en una base cuantitativa, se pueden explicar. Se dice que las líneas de flujo eléctrico no son solo una representación, ya que no tienen una existencia física real, y estas líneas son producto de unas cargas. Su justificación se dice que es utilizada como ayuda para concebir las situaciones y ejecutar los cálculos. Las líneas deben trazarse de tal manera que indiquen la dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga de una prueba positiva estacionaria. Es el único requisito. Además, el número de líneas n que pase a través del área unitaria perpendicular sobre el área a las líneas numéricamente es igual a la intensidad del campo eléctrico. Esto significa que el número de área, entre mayor sea el número de líneas que atraviese una área, mayor será el campo. También se dice que estas líneas deben pasar el área de manera perpendicular o también pasan de manera diagonal o de tal manera con una inclinación. Pero se dice que cuando estas líneas pasan una área de manera paralela, se dice que aquí no existe un flujo eléctrico, o sea que el flujo eléctrico en este punto será igual a 0. Aún así, cuando haya una inclinación de esta línea de campo, se tiene que tener en cuenta el ángulo de inclinación. Para hacer una visualización o un ejercicio de flujo eléctrico,
aquí tenemos un problema, el cual dice que un cubo de lado L ubicado en un campo eléctrico uniforme E sub 0 con sus bordes paralelos a la línea de campo eléctrico, nos dice que tenemos que calcular cuál es el flujo a través de cada una de sus 6 áreas debido a que es un cubo y el cubo tiene 6 caras. También nos dice que cuál es el flujo neto a través del cubo. Aquí tenemos el cubo y vemos la dirección que posee el campo eléctrico o que posee el flujo eléctrico. Y aquí, como podemos observar, el flujo atraviesa, como lo dice el ejercicio, atraviesa de manera paralela todos los bordes de este cubo, lo que es este y todos los demás. Entonces, para hacer la solución de este problema tenemos que hacer lo siguiente. El primer inciso nos dice que calcular el flujo a través de cada una de sus 6 caras. Entonces procedemos. Pero antes de calcular la superficie, tenemos que calcular la superficie de cada una de las 6 caras del cubo. Pero tenemos que tener en cuenta que este cubo tiene ciertas características, que cuando el campo eléctrico viene de izquierda a derecha, él va a atravesar solamente de manera perpendicular 2 caras de este cubo, la cual es esta, la que está dada por este cuadrado y la que está dada por este cuadrado, o sea, la cara lateral derecha y la cara lateral izquierda, donde la cara lateral izquierda de este cubo se encuentra o tiene un vector unitario, el cual va en dirección contraria a la dirección del campo, como se puede observar. Lo mismo pasa pasa lo contrario con la cara lateral derecha del cubo, la cual el vector unitario va en la misma dirección de la del campo eléctrico, como se observa. Aunque se puede decir que en las demás caras el flujo eléctrico va a ser igual a 0, se tiene que tener en cuenta también para dónde va el vector unitario. Por ejemplo, en esta cara se observa que el vector unitario va hacia arriba y es contraria a la cara sobre la cual se cree que se soporta o es la base del cubo, también va al lado contrario. Lo mismo pasa con esta superficie, la cual el vector unitario va hacia el frente de nosotros, y pasa lo contrario con la superficie trasera, la cual está dada por este cuadrado, en donde el vector unitario va hacia atrás. Ahora, calculamos el área de la superficie 1 y como nos guiamos más que todo por este cubo, en el cual tenemos que nuestra superficie 1 va a ser la que está dada por este cuadrado, en donde el flujo eléctrico va a ser igual a 0. Ahora calculamos el área 2, o sea la superficie 2, la cual es el área trasera, la cual se encuentra aquí, como podemos observar, el área 2, donde el flujo eléctrico va a ser igual a 0. Ahora seguimos con la otra área, la S3, la S4, la S5 y la S6. Aquí en este caso las áreas de importancia son el área 6 y el área 5, porque son las que son atravesadas por el campo de manera perpendicular, y aquí es donde se encuentra el flujo eléctrico. Entonces decimos que es S5, que se encuentra en dirección J, porque observamos que el área se encuentra desde el punto de origen en dirección Y, y es lo mismo aquí. La diferencia entre estas es que en el 6, como vemos que el vector unitario es contrario al campo eléctrico, va a ser negativo, y aquí como el vector unitario es a favor del campo eléctrico, va a ser positivo. Ya calculando prácticamente el flujo en cada una de estas áreas, vamos a hacer la sumatoria de los flujos y necesitamos esta fórmula.
Pero para calcular el flujo en cada una de esas, bueno, como decía, para calcular el flujo en cada área tenemos la fórmula que dice que flujo es igual a campo eléctrico por área, y lo calculamos de la siguiente manera. En la superficie 1, o sea, el flujo 1, tenemos que el flujo es igual al campo eléctrico por la superficie 1. Bueno, observamos que el flujo eléctrico por la superficie es igual al integral cerrado de el flujo, que en este caso lo dejamos simbolizado, pero vamos a calcular la superficie. Se dice que hay una superficie, pero en este caso el área en relación con el flujo eléctrico va a ser cero. ¿Por qué? Porque atraviesa de manera perpendicular, atraviesa de manera paralela el flujo eléctrico. Por lo tanto, en comparación al flujo eléctrico, el flujo eléctrico no atraviesa área en esta superficie. Bueno, entonces ya sabiendo esto, se puede decir que tanto para el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3 y el flujo 4 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el flujo eléctrico no atraviesa por ninguna área. ¿Por qué? Como ya lo dije, porque este pasa de manera paralela a las superficies. Sí existe una área, pero el flujo no atraviesa esta área. Ahora calculamos el flujo eléctrico en la superficie 5. Aquí en este caso el flujo eléctrico sí atraviesa el área, o sea que pasa de manera perpendicular. Por lo tanto se dice que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico que atraviesa el área, o sea L2 en J, que va a ser igual al campo eléctrico por L cuadrado. Ahora calculamos el flujo eléctrico en la superficie 6, que dice que será igual al campo eléctrico por este menos es de la dirección del vector unitario, ya que este va en contra del flujo, por lo tanto es negativo, y se dice que es el flujo eléctrico en esta cara va a ser igual a menos E de L cuadrado. Por lo tanto, al hacer las sumatorias de los flujos eléctricos, nos va a quedar de la siguiente manera: 0, 0, 0, 0 más E campo eléctrico por L al cuadrado menos campo eléctrico por L al cuadrado, lo cual es igual a 0. Aunque se dice, o dice la teoría, que en las figuras simétricas el campo va a ser igual a 0. Bueno, este es el desarrollo de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque ya encontramos el flujo en cada una de sus áreas y el flujo total neto del cubo. Este es nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.